A veces, el destino nos arrebata lo que más amamos en el momento en que menos lo esperamos. ¿Qué harías si, en un solo instante, tu vida perfecta se desmoronara y te quedaras con las manos vacías? Esta es la historia de Isabela Monteverde, una mujer que tenía todo, hasta que el destino le mostró que no tenía nada. Un secuestro, una verdad oculta y un amor que deberá resistir el peor de los dolores. Prepárate para una historia de sufrimiento, redención y amor inquebrantable. El sol dorado acariciaba las aguas cristalinas del Caribe, mientras el majestuoso crucero Aurora avanzaba con elegancia sobre el horizonte. A bordo, entre risas, copas de champán y vestidos de diseñador, estaba Isabela Monteverde, una mujer acostumbrada al lujo y al poder. Su vida parecía perfecta, era joven, hermosa, una exitosa heredera y, lo más importante, madre de un hermoso bebé de 6 meses, Gabriel. Aquella noche, una gala exclusiva reunía a la élite a bordo. Isabela, envuelta en un vestido de seda carmesí, descendió las escaleras con la gracia de una reina. Confiando en la niñera asignada por el servicio del barco, dejó a Gabriel en la suite, dormido, antes de perderse entre las luces del salón de baile. No tenía idea de que ese sería el mayor error de su vida. Las horas pasaron entre brindis y conversaciones huecas, hasta que un presentimiento la golpeó en el pecho. Algo no estaba bien. Con una inquietud creciente, subió apresuradamente a la suite. La puerta estaba entreabierta. Su corazón se detuvo. ¿Gabriel? Su voz tembló al entrar. La cuna estaba vacía. La manta con la que lo había arropado yacía en el suelo. Su hijo había desaparecido. El grito de Isabela desgarró el aire. Se lanzó a buscar en cada rincón, como si Gabriel pudiera estar escondido, como si fuera un juego. Pero no lo era. No había rastro de él, ni de la niñera. El capitán fue alertado de inmediato. Se ordenó cerrar todas las salidas del barco y revisar las cámaras de seguridad. Pero cuando Isabela exigió ver las grabaciones, su desesperación se convirtió en horror. Las cintas habían sido manipuladas. No había ninguna imagen de su hijo saliendo de la habitación. No había ninguna pista de quién se lo había llevado. Era como si Gabriel hubiera desaparecido en el aire. «Esto no puede estar pasando», murmuró Isabela, con el alma desgarrada. Los oficiales del barco intentaron calmarla, asegurándole que investigarían. Pero ella no podía esperar. Corrió por los pasillos, interrogó a los empleados, buscó en cada rincón del crucero, gritando el nombre de su hijo hasta que su voz se quebró. Pero lo único que encontró fue el eco de su propio dolor. La mujer que lo tenía todo acababa de perder lo más importante de su vida. Y lo peor de todo, el barco seguía en marcha, alejándose de cualquier esperanza de recuperar a su hijo. La noche se extendió en el Aurora, pero para Isabela, el tiempo parecía haberse detenido. A la mañana siguiente, cuando finalmente el barco atracó en puerto, la noticia del secuestro de su hijo comenzó a esparcirse como un fuego incontrolable. Los medios de comunicación, siempre al acecho, cubrieron el evento con titulares sensacionalistas: la heredera Monteverde, la madre que perdió a su hijo en pleno crucero. La tensión creció aún más cuando Isabela descubrió, con horror, que los responsables de la seguridad del barco no eran tan infalibles como había creído. La manipulación de las grabaciones de seguridad era solo el principio de una espiral de mentiras y secretos. Pero lo que más la devastó fue la incredulidad que comenzó a crecer en su entorno. Los ojos de la gente que la miraban con lástima, los murmullos entre los pasillos, las preguntas sin respuestas que nunca llegaban. En cada rincón, Isabela encontraba una sombra de desconfianza. ¿Cómo pudo suceder esto a bordo de un barco de lujo, bajo la supervisión de personas altamente capacitadas? Su mundo de perfección comenzaba a desmoronarse, y la presión de su familia, su círculo social, incluso de su exesposo, Arturo, aumentaba a medida que pasaban las horas. ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?, dijo Arturo en una llamada telefónica, su voz fría como el hielo. Te advertí que no confiaras en esos empleados. Isabela se quedó en silencio, sintiendo las palabras como un golpe directo al corazón. Arturo, el hombre que había dejado por su infidelidad, ahora se convertía en un fantasma en su vida, culpándola por la tragedia.
La frialdad de su exmarido no hizo más que aumentar la desolación de Isabela. Su corazón, que ya había sido quebrantado, se sentía como si se estuviera desintegrando con cada palabra. Sin embargo, no podía permitirse ceder ante la desesperación. Gabriel necesitaba que ella fuera fuerte. Isabela llamó a la policía, a los detectives privados, a todos los que pudieran ofrecerle una pista sobre el paradero de su hijo. A cada minuto que pasaba, sentía que el aire se le hacía más denso, más pesado. No podía ni pensar en la idea de rendirse. Pero la verdad es que la búsqueda no estaba siendo tan sencilla como pensaba. Las pistas eran vagas, los testimonios incongruentes. La situación empeoró cuando una nueva revelación se filtró a los medios: una mujer había sido detenida en conexión con el secuestro. Era Teresa, una de las niñeras que trabajaba para Isabela cuando ella vivía con su familia en su mansión. Teresa había estado en la vida de Isabela desde que era una niña, como una figura materna. Años de confianza, años de historias compartidas, pero ahora, Isabela no sabía si confiar en nadie. Su mundo estaba hecho pedazos. Teresa, no puede ser, susurró Isabela, con la garganta apretada, al enterarse de la noticia. La mujer a quien había considerado parte de su familia estaba involucrada en la desaparición de su hijo. Pero algo no encajaba. Isabela decidió ir a hablar con Teresa, quien estaba bajo custodia, para enfrentarla directamente. Cuando la vio tras las rejas, la sorpresa de la niñera fue palpable. Sus ojos, normalmente llenos de cariño y compasión, ahora reflejaban un miedo profundo. No fue mi culpa, Isabela, terció Teresa, con voz quebrada. No sabía lo que iba a pasar. Yo solo, te ayudé a esconderlo. ¿Esconderlo? Isabela no entendía. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso había alguien más involucrado? Teresa insistió en que no sabía nada sobre la red de tráfico infantil, pero al parecer había sido manipulada por alguien dentro del círculo cercano a Isabela. Sus palabras, llenas de remordimiento, hicieron que Isabela sintiera una mezcla de rabia y tristeza. La mujer que le había dado todo, ahora se encontraba atrapada en una telaraña de mentiras y secretos, unida a una red mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Isabela dejó el lugar sin poder procesar nada. ¿Cómo había llegado a este punto? La verdad comenzaba a desmoronarse frente a ella, y lo único que quedaba era el sufrimiento de saber que alguien cercano a ella, alguien que había cuidado a su hijo, ahora estaba en el centro de una pesadilla. Pero aún en medio de la tormenta, Isabela sabía que no podía parar. Gabriel la necesitaba, y no importaba cuánto tuviera que sufrir, ella encontraría a su hijo, a toda costa. El sol se alzaba sobre la ciudad, y aunque el cielo estaba despejado, el corazón de Isabela seguía nublado por la angustia. No había descanso. Cada día se sentía como una eternidad. Cada minuto era una eternidad de incertidumbre, mientras ella recorría todos los caminos posibles para encontrar a su hijo. Las pistas seguían siendo escasas y vagas. El caso estaba siendo cubierto por los medios con todo tipo de especulaciones, pero, aunque las cámaras de televisión y las noticias hablaban de ella, Isabela no sentía consuelo. Había descubierto que Teresa, la niñera, había sido parte de una red de tráfico infantil que operaba a nivel internacional. Pero la mujer insistía que ella solo había sido una pieza pequeña, manipulada por alguien más grande. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Isabela no podía dejar de preguntarse si había alguien más en su vida, alguien que conociera todos sus movimientos, todas sus debilidades, alguien que hubiera planeado cada paso con meticulosidad. Mientras investigaba, comenzó a descubrir detalles perturbadores de su pasado. La vida perfecta que pensaba que tenía comenzaba a desmoronarse. La familia de su exmarido, Arturo, comenzó a estar involucrada en los rumores que circulaban. Isabela nunca había querido creer en los oscuros secretos de su exesposo, pero poco a poco, las piezas comenzaban a encajar y la verdad se volvía cada vez más dolorosa. Una tarde, Isabela decidió reunirse con don Félix, el abogado de la familia Monteverde, para tratar de conseguir más información sobre los antecedentes de Arturo. Don Félix era un hombre confiable, pero también temía que la verdad pudiera destruir todo lo que Isabela había construido.
Sin embargo, sabía que no podía ocultar lo que había descubierto. Isabela, no quiero que esta verdad te haga daño, pero creo que ya es momento de que lo sepas, dijo don Félix, con una mirada grave. Tu exmarido, Arturo, tiene más de lo que aparenta. Isabela lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Arturo tiene conexiones con personas poderosas, gente peligrosa. No puedo entrar en detalles, pero lo que estás viviendo ahora no es una coincidencia. El aire se volvió pesado en ese momento. Cada palabra que don Félix pronunciaba parecía quitarle una capa más de su armadura. ¿Arturo? El hombre con quien había tenido un hijo, con quien había compartido tantos años, ahora parecía ser la pieza clave en este rompecabezas de dolor. Había sido él el que, por alguna razón, había orquestado este horrible acto de separar a madre e hijo. Isabela salió del despacho con la sensación de que el mundo entero se había puesto en su contra. Pero también sabía que no podía retroceder. Si su exmarido estaba involucrado, ella iba a descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentarse a lo peor. La situación de Teresa empeoraba cada día. Aunque insistía en que no había tenido nada que ver en la desaparición de Gabriel, las pruebas la vinculaban cada vez más a la organización criminal. Mientras tanto, las autoridades seguían investigando, pero todo parecía estar en un callejón sin salida. Fue entonces cuando un hombre extraño apareció en la vida de Isabela. Nadie lo había visto antes, pero su presencia era inquietante. Se presentó como Ricardo Soto, un investigador privado contratado por una de las amistades cercanas de Isabela. A primera vista, parecía ser un hombre tranquilo, discreto, pero algo en sus ojos transmitía desconfianza. Ricardo había sido contratado para ayudar a Isabela a encontrar a Gabriel, pero lo que no le dijo era que también tenía sus propios intereses en juego. Ricardo comenzó a seguir a Isabela, observarla desde lejos. Sabía que su conexión con Arturo y con las personas que Isabela había llamado familia le daría respuestas. Pero lo que Isabela no sabía era que, detrás de su aparente profesionalismo, Ricardo también estaba involucrado en la red de tráfico. Había estado trabajando para una organización criminal que veía en el secuestro de Gabriel una oportunidad para obtener mucho dinero a cambio. Pero Ricardo nunca esperó que se enamorara de Isabela. Isabela, perdida en su propio sufrimiento y en la angustia de no encontrar respuestas, nunca sospechó de las verdaderas intenciones de Ricardo. Él se acercó a ella con dulzura, fingiendo ser su salvador, pero en su interior, sabía que el tiempo estaba en su contra. Cuanto más cerca estaba de Isabela, más difícil sería para él completar su misión. El reloj avanzaba, y con cada día que pasaba, Isabela se sentía más cerca de descubrir la verdad. Aunque estaba lejos de imaginar que las personas en quienes más confiaba serían las que la arrastrarían más al abismo de la desesperación. Cada día que pasaba, la presión sobre Isabela aumentaba. La búsqueda de su hijo se convertía en una obsesión, un tormento constante que la despojaba de toda calma y paz. Cada conversación, cada pista, cada gesto, parecía alejarla más de la verdad, y al mismo tiempo, acercarla al abismo. Sin embargo, Isabela no iba a rendirse. Gabriel la necesitaba, y la única forma de salvarlo era seguir adelante, aunque el camino estuviera lleno de espinas. El papel de Ricardo Soto, el investigador privado, empezó a ser cada vez más ambiguo. Mientras él se mantenía a su lado, prometiéndole apoyo y consuelo, Isabela comenzaba a notar detalles extraños en su comportamiento. Su exceso de familiaridad, su insistencia en acompañarla en cada paso, comenzaba a inquietarla. Sin embargo, aún no tenía pruebas de que pudiera ser una amenaza, y su dolor por la desaparición de Gabriel le nublaba el juicio. Lo que ella no sabía es que Ricardo, aunque nunca había sido un criminal abiertamente, tenía conexiones oscuras, conexiones que se remontaban a Arturo, su exmarido. Una tarde, Isabela decidió tomar las riendas y acudir a la policía, dejando claro que no se quedaría de brazos cruzados. Quería respuestas, quería ver a Arturo cara a cara, enfrentar la verdad sin más mentiras. A regañadientes, Arturo aceptó encontrarse con ella en una cafetería. Su comportamiento frío y calculador no era una sorpresa, pero lo que Isabela vio en sus ojos ese día, la angustia y el miedo que trataba de ocultar, sí lo fue. Isabela, te lo juro,
no sé nada de tu hijo. No sé quién lo tiene, ni cómo pasó todo esto. Dijo Arturo, mirando a su alrededor, evitando su mirada. Isabela se quedó en silencio. ¿Era verdad? Su exmarido parecía genuinamente preocupado, pero a la vez, algo en su tono, algo en su actitud le decía que no estaba contando toda la historia. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Isabela comenzó a darse cuenta de que Arturo estaba más involucrado de lo que aparentaba. Entonces, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué estás tan tranquilo mientras yo pierdo mi vida buscando a mi hijo? Le preguntó, su voz llena de rabia contenida. Porque, Arturo titubeó, y finalmente, un brillo de culpabilidad cruzó su rostro. Porque si yo hablara, todo se desmoronaría. No solo lo de Gabriel, lo de nuestra familia. Las palabras de Arturo fueron como una descarga eléctrica. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué secreto tan oscuro guardaba su exmarido, uno que involucraba a su propia familia, que podría destruirla aún más? El silencio entre ellos se hizo insoportable. Isabela, temerosa de lo que estaba a punto de descubrir, intentó mantener la calma. Pero una nueva revelación la sacudió hasta lo más profundo. Arturo sabía más de lo que decía. Y todo apuntaba a una red de poderosos empresarios y criminales que había mantenido su familia dentro de una burbuja de impunidad. En el mismo instante en que Isabela se levantaba de la mesa, buscando alejarse de su exesposo, la puerta del café se abrió violentamente. Ricardo entró, con el rostro pálido y los ojos llenos de preocupación. Se acercó rápidamente a Isabela, sin mirar a Arturo, y sus palabras fueron rápidas, casi desesperadas. Isabela, tenemos que irnos, ahora. Hay algo que te tengo que contar. Su tono, tan urgente, hizo que la mujer se sintiera incómoda. Isabela lo miró fijamente, sin entender. Sin embargo, al ver la expresión de miedo en su rostro, se sintió obligada a seguirlo. Arturo, en ese momento, quedó atrás, observando la escena con una mezcla de preocupación y rabia. ¿Qué sabía Ricardo? ¿Era esto una coincidencia, o él también estaba involucrado de alguna manera? El lugar donde Isabela y Ricardo llegaron no era una zona común. En medio de la noche, condujeron hacia un viejo almacén abandonado, apartado del centro de la ciudad. Allí, Ricardo reveló su verdadero rostro. Con voz temblorosa, confesó que había estado trabajando para una mafia relacionada con el tráfico de niños, la misma que había secuestrado a Gabriel. Su trabajo había sido simple: acercarse a Isabela, ganarse su confianza y obtener información sobre su vida, para facilitar el secuestro. Pero, ¿por qué? Isabela balbuceó, el dolor quemándola por dentro. Ricardo, con el rostro quebrado, le explicó que se había dejado arrastrar por la ambición, pero al conocerla a ella, al ver la pureza de su dolor, se había enamorado. Lo que había hecho no tenía excusa, pero su amor por ella lo atormentaba. Su confesión fue un golpe bajo, una mezcla de traición y arrepentimiento que dejó a Isabela sin palabras. Sin embargo, Ricardo le prometió que, si ella lo perdonaba, él la ayudaría a encontrar a Gabriel y destruiría la organización de tráfico de niños que tanto daño había causado. Isabela, aunque devastada, entendió que, en ese momento, su única opción era confiar en él. A regañadientes, aceptó su ayuda, sabiendo que su corazón ya no podía soportar más traiciones, pero que su hijo merecía todo. El aire en el pequeño departamento donde Isabela y Ricardo se encontraban estaba denso. Habían tomado una decisión que cambiaría sus vidas por completo. Después de tantas mentiras, tantas traiciones y tanto dolor, la única manera de salir adelante era unirse para salvar a Gabriel, aunque la oscuridad los rodeara. Isabela, con el corazón dividido, no sabía si podía confiar completamente en Ricardo, pero la desesperación por recuperar a su hijo la impulsaba a seguir adelante. Ricardo había prometido que destruiría la red de tráfico de niños. Había comenzado a reunir pruebas, había contactado a la policía y a aliados dentro del gobierno que aún no estaban comprometidos con la mafia que controlaba el tráfico. Era una guerra silenciosa, peligrosa, pero Isabela no podía dar marcha atrás. Gabriel la necesitaba, y ella no iba a rendirse. A medida que los días avanzaban, Isabela fue testigo del cambio en Ricardo.
Aunque sus acciones anteriores no podían ser borradas, sus esfuerzos para redimirse eran reales. Él ya no era el hombre calculador que había sido, sino un hombre atormentado por su propia culpabilidad. Pero, al mismo tiempo, Isabela se dio cuenta de algo mucho más profundo: el amor que él sentía por ella no era solo una consecuencia de su arrepentimiento, sino que, a su manera, Ricardo también estaba buscando una forma de expiar su culpa. La verdad, por dolorosa que fuera, estaba uniéndolos. Y de alguna manera, ella también comenzó a sentir algo por él, aunque el peso de las traiciones seguía allí. Una noche, mientras preparaban la siguiente fase de su plan, Isabela recibió una llamada que heló su sangre. El detective Ramírez, el único en quien confiaba dentro de la policía, le había dado la peor noticia posible. Gabriel había sido trasladado a un lugar secreto. La mafia había comenzado a sospechar de la policía, y habían decidido mover al niño para asegurarse de que nunca fuera encontrado. Todo su esfuerzo había sido en vano, y ahora el niño estaba más lejos que nunca. No, no puede ser, gritó Isabela, al borde del colapso. No podía aceptar que, después de todo lo que había hecho, Gabriel estuviera a punto de desvanecerse en la oscuridad nuevamente. Ricardo, quien había estado callado hasta ese momento, la miró con los ojos llenos de resolución. Él también sentía el dolor de Isabela, y comprendió que era el momento de hacer lo que tanto temía, el sacrificio final. Isabela, hay algo que no te he contado. Yo sé dónde está Gabriel. Sus palabras fueron como una ráfaga de aire helado. Isabela lo miró, confundida, con los ojos llenos de esperanza y temor. ¿Dónde?, preguntó, casi sin poder hablar. Ricardo respiró hondo, sabiendo que ese momento era crucial. No había marcha atrás. Sé que no lo puedo hacer solo. Es el precio que tengo que pagar por lo que hice. Mi conexión con ellos no es solo profesional, también es personal. He estado involucrado en esta red más de lo que te conté. Hay un lugar, un escondite en las montañas donde guardan a los niños que secuestran. Es allí donde Gabriel está ahora, dijo, mirando a los ojos de Isabela. ¿Pero qué estás diciendo? Isabela apenas podía creer lo que escuchaba. Ricardo, sintiendo el peso de su revelación, siguió hablando. Si quiero salvar a Gabriel, si quiero que tú lo recuperes, tendré que sacrificarme. Ellos me conocen. Y si nos ven juntos, se darán cuenta de que he traicionado su confianza. No puedo hacer esto sin poner mi vida en peligro, y quizás nunca regrese. Isabela lo miró fijamente, la angustia apoderándose de su corazón. El hombre que había estado a su lado durante todos esos meses, el hombre que, aunque había cometido errores terribles, ahora era su única esperanza, estaba dispuesto a perderlo todo para salvar a su hijo. ¿Podría ella permitirlo? ¿Podría dejar que él arriesgara su vida por su hijo? Con el alma rota, Isabela tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Aceptó el sacrificio de Ricardo, aunque sabía que la pérdida de él también sería un dolor insoportable. Ricardo, no lo hagas, dijo, con la voz quebrada. Te necesito. Gabriel te necesita, y yo también te necesito. Lo sé, Isabela, dijo Ricardo, acercándose a ella, tocando su rostro con ternura. Pero si algo me pasa, prométeme que lo harás por los dos. No dejes que esta oscuridad nos gane. Gabriel te necesita más que nunca. El sol se levantaba en el horizonte, pero no había luz en el mundo de Isabela, solo sombras. Ricardo se fue esa mañana, decidido a enfrentar a la mafia y salvar al niño. Isabela, sola y con el corazón destrozado, oraba por su regreso, mientras sentía que cada segundo se le escapaba de las manos. El silencio era absoluto. Isabela estaba sentada en el mismo lugar donde había despedido a Ricardo. El sol ya se había puesto, y la noche caía como una manta pesada sobre su corazón. No había noticias, ni llamadas, ni señales de Ricardo. Cada minuto que pasaba se sentía como una eternidad, un vacío profundo que la consumía lentamente. ¿Había tomado la decisión correcta? Cada segundo sin él la torturaba, y, sin embargo, sabía que su sacrificio era necesario para salvar a Gabriel.
La información que Ricardo le había dado era precisa, la red de tráfico de niños estaba más cerca de lo que pensaba, y Gabriel estaba en manos de los hombres más peligrosos. A pesar del terror que sentía por lo que podía suceder, Isabela había decidido no quedarse de brazos cruzados. Mientras esperaba noticias de Ricardo, comenzó a actuar por su cuenta. Gracias a los contactos que había hecho en su vida de mujer poderosa, consiguió acceso a más recursos, más pruebas y más aliados dentro de la policía. La cuenta atrás para salvar a su hijo había comenzado. Pero los días pasaban, y la angustia de la incertidumbre comenzaba a consumirla. Un día, cuando ya no podía más, Isabela recibió una llamada inesperada. El número que aparecía en su teléfono no era desconocido, pero lo que escuchó del otro lado de la línea casi la derrumbó por completo. Era Ricardo. Isabela, su voz sonaba rota, llena de dolor, pero también de esperanza. «Estoy aquí, con Gabriel». Isabela cerró los ojos, incapaz de creer lo que escuchaba. La mezcla de alivio y miedo la paralizó. «¿Estás bien?», preguntó, apenas pudiendo articular las palabras. «Sí, pero no por mucho tiempo». La voz de Ricardo se quebró, y Isabela pudo sentir el sufrimiento detrás de cada palabra. «Nos han descubierto. Tienen a Gabriel, pero también me tienen a mí. Si no actuamos rápido, todo se habrá perdido». Isabela, con el corazón acelerado, comenzó a organizar todo lo que sabía. No podía permitirse perder tiempo. Ricardo había pagado un precio altísimo, y no podía dejar que su sacrificio fuera en vano. En ese instante, Isabela comprendió que el verdadero precio de la redención no era solo el sufrimiento, sino el estar dispuesta a perder todo lo que tenía para salvar lo que realmente importaba, su familia. Con Gabriel a salvo, la guerra contra la mafia había comenzado, y Arturo, el hombre que una vez amó, también estaba involucrado en la traición. Isabela se dio cuenta de que no podía confiar más en él. Durante semanas, había creído que él, al igual que ella, luchaba por su hijo, pero la verdad era más aterradora. Arturo no solo había sido cómplice de los secuestros, sino que también había estado manipulando cada movimiento de Isabela para mantener el control sobre la familia y su fortuna. Su egoísmo no tenía límites. La confrontación final llegó como un torrente imparable. Isabela, junto con sus nuevos aliados, consiguió infiltrar el mismo círculo de poder en el que Arturo estaba envuelto. Fue una confrontación llena de gritos, traiciones y una profunda revelación de los secretos más oscuros. Arturo fue arrestado y, con él, los últimos vestigios de la mafia. Sin embargo, lo que Isabela nunca había imaginado es que la verdad sobre su propia familia la destruiría aún más. «Tú siempre fuiste mi mayor obstáculo», le dijo Arturo, con una mirada llena de desprecio. «Nunca fuiste capaz de ver más allá de tu propio egoísmo. El dinero, el poder, siempre lo quise todo, pero tú, siempre querías más». Isabela, sin decir palabra alguna, miró a su exesposo, la persona que alguna vez había sido su vida, ahora convertida en su peor enemigo. La rabia y la tristeza se entrelazaron, y fue entonces cuando se dio cuenta de que, después de todo, no podía seguir viviendo con el peso de los secretos del pasado. Había que cortar de raíz todo lo que había mantenido el sufrimiento de su vida. El perdón ya no existía entre ellos. La luz del día comenzaba a brillar nuevamente, y con ella, la esperanza. Gabriel estaba a salvo. Ricardo había demostrado su lealtad a un precio muy alto, pero la lucha no había terminado. Isabela, aún con el corazón marcado por las cicatrices de su pasado, encontró la fuerza para seguir adelante, por su hijo, por su familia y por la nueva vida que estaba a punto de reconstruir. La lección había sido clara: el verdadero amor no se mide por las palabras, ni por el sacrificio superficial. El verdadero amor se forja en los actos, en las decisiones que tomas cuando todo está en juego, en los momentos de más oscuridad. La familia no es solo sangre, sino aquellos que están dispuestos a arriesgarlo todo por ti. Y ahora, Isabela entendía que el futuro de su familia dependía de ella, de su capacidad para perdonar, luchar y, por encima de todo, amar.